Bienvenidos una vez más a mi profesor de física. En esta ocasión quiero compartir el siguiente ejercicio con ustedes. Dice, una tubería de 180 milímetros de diámetro transporta agua a razón de 0.09 metros cúbicos por segundo. La tubería se ramifica en dos de menor diámetro, tal y como lo muestra la figura. Si la velocidad en el conducto de 60 milímetros de diámetro es de 15 metros por segundo, ¿cuál será la velocidad en la tubería de 120 milímetros de diámetro? Sin más, vamos entonces a pasar directamente a la solución del ejercicio. Lo primero que hacemos entonces es identificar el concepto, y aquí tenemos que decir que de acuerdo al enunciado del problema vamos a recurrir a un concepto bastante importante, y es a la ecuación de continuidad basada en el principio de conservación de masa. Bien, entonces una vez identificado el concepto que vamos a utilizar, pasamos al segundo punto, y es plantear el problema. Entonces debemos tener en cuenta el gráfico de la situación, que ya lo tenemos, y ver cuáles son las ecuaciones involucradas. El principio de continuidad básicamente me dice lo siguiente: si yo tengo una tubería de un diámetro, llamémoslo, o de sección transversal A1, y reduzco esa sección transversal a una de menor diámetro que llamo A2, pues el principio de conservación de masa o la ecuación de continuidad me dice que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2, es decir, por conservación de masa el caudal 1 va a ser igual al caudal 2, y que a su vez el caudal va a ser el área de la sección transversal de la tubería 1 por la velocidad del fluido en la tubería 1 igual al área de la tubería 2, que en este caso es menor, por la velocidad de la tubería 2. Esto nos quiere decir que si es una relación de igualdad, al reducirse el diámetro de la tubería, pues como el caudal es igual, obviamente la velocidad tiene que aumentar, pues es una igualdad, y eso lo podemos ver claramente de acuerdo a la ecuación. Ahora bien, pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es analizar el problema que tenemos, pero este principio lo podemos aplicar a ese problema. Entonces devolvámonos al dibujo y vemos que aquí tenemos un caudal Q1, aquí tenemos un caudal Q2 y aquí tenemos un caudal Q3, ¿verdad? Entonces, por conservación de masa o principio de continuidad, decimos que Q1 para el problema va a ser igual a la suma del caudal 2 más el caudal 3, lo que a su vez nos deja ver que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2 más el área 3 por la velocidad 3. Eso es claro, y allí entonces ahora entramos a mirar qué datos conocemos del ejercicio. Entonces el ejercicio básicamente ¿qué nos da? Devolvámonos al enunciado. Entonces en el enunciado nos dice que conocemos los tres diámetros de las tuberías, por lo tanto conocemos la sección transversal de cada una de las tuberías. Pero nos dicen que la tubería de mayor diámetro transporta 0.09 metros cúbicos por segundo de agua. Ese es un dato conocido. Y que la tubería de menor diámetro tiene una velocidad de 15 metros por segundo. Entonces nos preguntan cuál es la velocidad en la tubería de 120 milímetros de diámetro, es decir, en la tubería de sección transversal A2, de acuerdo a lo que hemos planteado. Bien, entonces ya con eso en mente vamos a calcular el caudal Q3. ¿Por qué? Porque conocemos los siguientes datos. Entonces conocemos el diámetro 1, que es igual a 180 milímetros, conocemos el diámetro 2, que es igual a 120 milímetros, y conocemos el diámetro 3, que es igual a 60 milímetros. Vamos a pasar eso a metros de una vez para tener unidades compatibles en metros y en segundos, para que cuando apliquemos las ecuaciones no nos vayan a dar errores. Entonces decimos que esto sería 0.18 metros, esto sería 0.12 metros, que esto sería 0.06 metros, pasando eso a metros. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos también que el caudal Q1 nos lo da el problema, es 0.09 metros cúbicos por segundo, y la velocidad V3, es decir, por la tubería que hay en la tubería 3 o la de menor diámetro, nos dicen que es 15 metros sobre segundo. Tenemos esos datos, entonces fácilmente podemos calcular el caudal 3, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el caudal 3, le restamos ese caudal al caudal 1 y hallamos el caudal 2, y teniendo el caudal 2 podemos hallar la velocidad 2, que es la que necesitamos. Eso es básicamente lo que necesitamos calcular, la velocidad 2. Muy bien, entonces vamos a pasar rápidamente a la solución ya del problema, y ese es el tercer punto. Entonces, el caudal 3
va a ser igual a A3 por B3. Entonces el área 3 va a ser pi, porque es una tubería circular, pi por el diámetro, 3 al cuadrado sobre 4 por la velocidad 3. Y esos datos los conocemos. Entonces tenemos pi por el diámetro de la tubería 3, que son 0.06 metros, es la más pequeña, recuérdenlo, al cuadrado, sobre 4 por la velocidad 3, y nos la da el problema, 15 metros sobre segundo. Luego, si nosotros hacemos esas operaciones matemáticas, encontramos que el caudal 3 es aproximadamente 0.0424 metros cúbicos sobre segundo. Entonces ahí tenemos un dato importante. Ahora, con ese caudal 3 decimos que el caudal 1, que es el total, va a ser igual a la suma de los dos caudales, Q2 más Q3. Pero, ¿qué conocemos de ahí? Conocemos Q1 y conocemos Q3, que lo acabamos de calcular. Entonces despejamos Q2 y Q2 es el caudal Q1 menos el caudal Q3. Luego eso es igual Q1, que es 0.09 metros cúbicos sobre segundo, menos 0.0424 metros cúbicos sobre segundo. Luego, haciendo esa operación, llegamos a que el caudal 2 tiene un valor de 0.0476 metros cúbicos sobre segundo. Y ahí tenemos entonces el caudal 2 ya calculado. Pero el problema, lo que nos está pidiendo es cuál es la velocidad en la tubería de diámetro 120 milímetros. Entonces la velocidad la calculamos por la ecuación de que Q2 es igual a A2 por B2. Entonces B2 va a ser igual a Q2 sobre el área 2. Nosotros conocemos Q2. Entonces Q2, ¿cuánto es? Lo acabamos de calcular. 0.476 metros cúbicos sobre segundo. Todo eso sobre la 2, que es pi por el diámetro de la tubería 2, que es 0.12 metros. Entonces pi por 0.12 metros al cuadrado sobre 4. Recuerden que la ecuación para calcular el área de una circunferencia teniendo como base el diámetro es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, haciendo esa operación, llegamos a que Q2, a que la velocidad 2 va a ser igual a aproximadamente 4.21 metros sobre segundo. Y esa es la respuesta que estamos buscando. Entonces, note algo interesante, y es lo que tenemos que tener en cuenta en el cuarto punto, y es evaluar las respuestas. Entonces las respuestas deben tener lógica y sus unidades ser consistentes. ¿Por qué decimos que la respuesta es lógica? Porque si nosotros miramos y nos devolvemos al dibujo inicial, tenemos que, por el principio de conservación de masa o de continuidad, la ecuación de continuidad, tenemos que si la velocidad en la tubería pequeña era de 15 metros por segundo y era de menor diámetro, en la tubería más grande de 120 milímetros debe ser menor. Entonces fíjese que ahí está siendo lógico, tiene que ser menor. Si no hubiera dado un dato mayor, pues obviamente el resultado no era correcto. Bien, esto es bien importante, que tengan en cuenta todos esos pequeños detalles para que evalúen los ejercicios. Como pueden ver, es fácil, muy fácil, no es nada del otro mundo. Basta con que tengan claros los conceptos, que sepan hacer las operaciones básicas, y todo se reduce a algo realmente interesante y apasionante. Eso es lo que yo quiero con este proyecto, y espero que lo sigan apoyando. Me da muchísimo gusto poder estar compartiendo esta información con ustedes. Quisiera poder estar subiendo más videos, pero por cuestiones de tiempo no lo puedo hacer. Tengo limitaciones de tiempo, pero lo hago con el mayor gusto, y en esa misma medida quiero que ustedes también con el mayor gusto me apoyen e inviten a más personas. Quiero que esto siga creciendo y que se convierta en algo grande, ¿ok? Así que les deseo muchos éxitos en sus estudios. Me da mucha alegría estar compartiendo esto con ustedes y ver que lo están apoyando, y los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.